satisfacer a todo el mundo. Eso siempre es imposible y en la política también. Pero sí que es posible llegar a un consenso. Y en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, pues esto se hace. Obviamente es más complicado llegar a un acuerdo con 27 países que cuando se trata únicamente de un país. Y por tanto la toma de decisiones es quizás más lento que a nivel nacional. Sin embargo, se consigue. Mira, el lema de la Unión Europea es unida en la diversidad. Hay un reconocimiento de que el continente europeo es muy diverso, pero que se puede trabajar a favor de una unión en muchos temas. Nosotros, como Centro Democrático Liberal, pensamos que ese lema también se puede aplicar a España, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como a nivel municipal. Nosotros tenemos un compromiso con la diversidad de España, celebramos esa diversidad y pensamos que, además, desde el punto de vista filosófico de nuestro partido, pensamos que es un ingrediente fundamental para conseguir una sociedad dinámica, una sociedad fuerte y competitiva. Y, por tanto, pues nosotros opinamos que que España necesita funcionar, celebrar esa diversidad, porque, por cierto, estamos en el siglo de la globalización y la globalización es sinónimo de diversidad. Por tanto, España necesita una pluralidad política, un nuevo proyecto político, como existe, por cierto, en el resto de Europa. El Centro Democrático Liberal tiene el apoyo de la tercera fuerza política europea. Cuando digo esto, estoy hablando de 100 miembros en el Parlamento Europeo, 5 primeros ministros, 9 de los 27 comisarios en la Comisión Europea. Estoy hablando de una fuerza política muy, muy influyente. Y ellos, el 16 de abril, decidieron por unanimidad que el partido de ámbito español que les representa es el Centro Democrático Liberal. De hecho, si los oyentes lo desean, pueden visitar nuestra web, que es centrodemocraticoliberal.es, y verán ahí mensajes de apoyo de gente muy relevante, ex primeros ministros, líderes, el candidato a la presidencia del Parlamento Europeo, de mensajes de vídeo apoyando nuestra candidatura. Son a título particular y a título personal, al margen evidentemente de la política, pero también relacionado con ella, ¿cómo es la experiencia en Bruselas? Porque uno ha tenido la oportunidad ya de trabajar allí, de entrar en contacto con los responsables y representantes de otros países, de los 27. Antes ponía algunos ejemplos, ¿no?, de cuestiones que se deciden en el Parlamento Europeo, que se deciden en Bruselas y que luego afectan directamente al común de los ciudadanos de a pie. Vamos por ahí, para un poco, pues abrir el camino de muchos ciudadanos que dicen, yo no voy a votar el próximo mes de junio porque tampoco hay nada que se me pierda allí, ¿no? Yo diría que eso no es cierto. Es decir, por ejemplo, yo trabajo en una institución que se llama el Comité de las Regiones, que a pesar del nombre comité en realidad es un mini parlamento. Esa institución, que es la más joven de las instituciones europeas y una de las menos conocidas, representa a las ciudades y regiones de Europa. Yo en los últimos años trabajando ahí, pues he trabajado muy de cerca, muy de cerca, con el alcalde de Rotterdam, con la vicealcaldesa de Liverpool, con el ministro de Desarrollo Económico de la región sueca donde se encuentra la ciudad de Gotemburgo. Y lo que quiero decir con esto son 3 ciudades donde existen puertos muy importantes. Aquí en Vigo tenemos un puerto. Ellos participan y van a Bruselas a menudo. ¿Por qué? Porque para su ciudad y para el funcionamiento del puerto ven y entienden que en Bruselas se toman decisiones que tienen un impacto directo en el desarrollo económico de su ciudad, del puerto, del funcionamiento del puerto, y ellos han ido a Bruselas como políticos muy a menudo para participar en esa toma de decisiones. Porque lo que hay que pensar es que la toma de decisiones en Europa, nosotros hemos hecho un vídeo en nuestra web que se puede ver que se llama ¿Quién es Bruselas? Muchas veces leemos en los periódicos o escuchamos en la radio Bruselas decide esto o lo otro. Pues en realidad eso depende. A veces es la Comisión Europea quien tiene la función de elaborar propuestas, pero luego esas propuestas se pasan a otras instituciones para la elaboración y el debate. Y una de esas instituciones es el Comité de las Regiones, para que las autoridades locales, que son tan cercanas a nosotros los ciudadanos,
nuestro alcalde, nuestro presidente de comunidad autónoma, pues puedan participar también en la toma de decisiones. Pero llega el momento de las elecciones europeas y es cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de darle legitimidad a ese proceso de toma de decisiones. Y es fundamental que si queremos que esta unión funcione y tenga un futuro, que goce de una amplia legitimidad por parte de los ciudadanos europeos. Aquí la última referencia que tuvimos precisamente de Europasson es aquel debate sobre la flexibilización del mercado laboral, las famosas 65 horas, que cierta polémica sí que trajo, ¿no? Sí, evidentemente hay temas bastante polémicos en la Unión Europea, pero bueno, eso es parte precisamente de no solo de la política y los distintos posicionamientos ideológicos que hay, pues porque hay una fuerza conservadora en Europa, hay una fuerza socialista y luego está la fuerza liberal demócrata, los centristas de Europa, que cuando los conservadores y socialistas no se ponen de acuerdo, que suele ser muy a menudo, somos nosotros los que decantamos la decisión. Y bueno, pues evidentemente existe también otro componente que a veces inyecta un poco de polémica, que es precisamente la diversidad y las distintas costumbres que existen en la Unión Europea y las distintas perspectivas. Cuando le dicen a uno de dónde es usted, porque ¿de dónde es usted? Claro, ¿usted dónde es? Me lo preguntan, sí, a menudo. Bueno, pues evidentemente yo soy un producto de Europa. Mi padre es irlandés, mi madre es española, pero yo me crié en Madrid, mis referencias culturales y deportivas son españolas. Si soy algo, aparte de ser muy europeo, soy más español que cualquier otra cosa y de hecho me siento muy español. Yo he tenido la oportunidad de presentarme candidato por un partido británico, en Irlanda también y de hecho en otros países. Pero yo he escogido presentarme aquí, pues porque los compañeros del Centro Democrático Liberal me lo pidieron, pero porque estimo y pienso que es en España donde hace falta una fuerza política a nivel nacional centrista y yo deseo contribuir al desarrollo de esa nueva fuerza política en España. Su mujer es británica, además, ¿no? Mi mujer es inglesa, mi hija nació en Londres, mi hijo nació en Bruselas, por tanto somos una familia bastante europea, sí. Desde luego no muy habitual, ¿no? Bueno, en Bruselas hay bastante gente como nosotros, sí, pero es cierto que en el resto de Europa es inusual. Lo de haber nacido en Estados Unidos supongo que será una anécdota, un accidente, ¿no? Bueno, mi padre trabajaba ahí y mis padres estuvieron ahí unos años y bueno, pues sí, pues entonces nací ahí pues por circunstancias profesionales de mi padre. Son muchísimas gracias por acompañarnos. De hecho, se va ahora de visita al puerto, antes que hablábamos de puertos. Son muy amables. Pues muchísimas gracias a